Bueno, estamos de acuerdo bastante, creo que estamos bastante de acuerdo, ¿no? La escritura es un salto de complejidad. Hay dos modelos, en derecho saben que hay dos modelos, el modelo del derecho escrito y el que no es de derecho escrito, simplificando. El modelo de derecho civil y el derecho del common law, ¿no? Civil law, common law. Simplificando, porque claro, en el common law hay tanto más derecho romano que en el civil law. Pero hay una equivocación, creo, que hay un error de perspectiva, ¿no? Cuando se habla del derecho anglosajón, common law, el sistema del common law, como un sistema consuetudinario. No es un sistema consuetudinario, es un sistema tribunalicio. Es un sistema de jueces, en donde el juez es la memoria del derecho. Frente al derecho de los lores, que era un derecho escrito, el common law no era un derecho escrito, y era la memoria del juez, aquella que permitía saber qué era el derecho. Yo te voy a decir una cosa, la memoria está muy bien, mejor está el olvido, pero la memoria está muy bien, pero yo me quedo con el sistema de derecho escrito. En el sistema de derecho escrito no desaparecen los riesgos del juez, pero están más presentes en el sistema que no está escrito, donde el derecho no está escrito. Eso por un lado. En segundo lugar, pasando a otra cuestión, ¿no? Esa mnemotecnia, ¿no? La memoria mnemotecnia que se apoya en estructuras, en formas, ni siquiera en formas. Creo que, y arriesgo algo, siempre estoy arriesgando algo, y a riesgo de arriesgar tanto, suelo perder, no son formas, son formas arquetípicas, ¿no? Son contenedores. Plinio el Viejo, Geografía 316, hablando de Tartesos, la civilización de Tartesos, que tiene leyes en verso de más de 1000 años. El sistema del proceso romano, también esto es una generalización porque no hay un sistema de proceso romano, hay muchos modelos de proceso romano a lo largo de la historia del proceso romano. Sistema de legislaciones donde se construye una acción por el pretor que es dada en verso. Bueno, en verso es refrán, en estructuras arquetípicas, en formas que recogen la memoria. Es fácil recordar la acción si la acción que tienen que reproducir ante el iudex tiene una forma versificada. Digamos versificada, en el sentido de que, bueno, piensa poética. Estamos bastante de acuerdo. El tema del oráculo, ¿no? Hablabas de ese oráculo de Delfos, al principio fue el verbo, al principio. Pero hay un pacto, luego del principio hay un pacto. Al principio era el verbo, Goethe, estamos en un sitio adecuado para citarlo, decía al principio fue la acción. Pero bueno, al principio fue el verbo. Y luego hubo un pacto por escrito, que modifica completamente el verbo, que ata al verbo. La escritura ata al soberano. Y eso sucede en el pacto con el pueblo de Israel y sucede con el pacto constitucional especialmente. Ata al soberano. Que el soberano se quiere desatar, tiene que volver a escribir. Entregó unas primeras tablas que se destruyeron y se construyeron, se escribieron unas segundas tablas. Tenemos las segundas tablas de la ley. Y el pacto subsiste. El pacto de escritura. Un pacto por escrito. Que ata a Dios, no la voz de Dios, no el Dios que se representa en sueños, no el Dios que es una zarza ardiente, el Dios de la letra, el Dios del libro, la cultura del libro, del códex. Y esto es judío-cristiano, o son las tres religiones, judío, cristiano y musulmán, libro.
texto. Cuando yo hablo de texto, me refiero con una observación de Luis, hablo de texto en el sentido de la texturalidad, en el soporte. Por supuesto que los que están presentes son para mí un texto. Los puedo leer como un texto. No hace falta que esté escrito, ni siquiera que sea fónico. Los puedo estar viendo como un texto. ¿Por qué? Porque coincido en mi observación al advertir que más o menos tienen todas la misma edad y por tanto las mismas esperanzas, las mismas inquietudes. Es un texto legible. Pero yo no hablo de ese texto, hablo también de la texturalidad, de dónde se apoya, porque claro, la escritura no puede ser una escritura en el aire, es una escritura sobre algo. Positum. Y ese positum es el que permite identificar un texto. Cristian, muchísimas gracias por los elogios merecidos que hace a este texto. El juez y el historiador. Yo cuando explico algo de esto a los alumnos, refiero que en mi casa, cuando yo vivía con mis padres, llegaban los periódicos. El Correo de Andalucía, que era un correo sufragado por la Iglesia, y el ABC, que era monárquico. Faltaba el tercer estado, ¿no? Pero bueno, llegaban estos dos. Y en el ABC colaboraba un escritor de humor gráfico, un dibujante. Y en una oportunidad, su viñeta se tituló El historiador. Y había una multitud, se veía una multitud de gente, todos muy parecidos, señores vestidos con chaqueta negra, que miraban hacia un lado. Y sobre esa multitud sobresalía un individuo también muy parecido en su indumentaria, pero que miraba en dirección contraria, y se llamaba el historiador. El historiador va hacia el pasado. Claro, Gimbel, que además habla del famoso caso Sophie. Sí. El problema del historiador y el del juez la problemática que enfrentan el historiador y el juez es muy semejante, análoga, similar, parecida. No hay una correspondencia perfecta. ¿Por qué? Porque el historiador, cuando da su versión, la somete a la crítica científica. El juez lo puede hacer con un rasgo de generosidad, pero la crítica le da igual. Porque mientras que el historiador trata de explicar o hacer comprender qué pudo verosímilmente pasar, porque los hechos están perdidos, están en el pasado, y la única forma de acercarse a ellos es a través de la evocación narrativa, el juez no hace eso solamente. No trata de dar a entender y comprender qué pasó, sino que decide qué pasó. Esa decisión sobre el pasado, que influye en el presente, cuando la está formulando, y también en el futuro, porque una vez que se produzca, ayer aludía Alicia al final de su intervención a este tema, la cosa juzgada, aquí se apaga la luz. El juez es el último en hablar y apaga la luz. Y la cosa juzgada, una vez que precluyen los plazos pertinentes en cada sistema jurídico correspondiente existente para interponer recursos, se convierte no solamente en cosa juzgada, se convierte en algo, como decía el rey Alfonso X el Sabio en sus partidas, en algo maravilloso. Se convierte en verdad. Pero no solamente en verdad, sino en veredictum, lo dicho con verdad. 10 minutos, profesor.
termino despidiéndome muy relativamente. Luis, agradecido nuevamente por tu lectura. Cuando yo hablo de lector, hablo de intérprete, claro. Está subsumido. Lo que pasa es que, bueno, uno trata de buscar las palabras, darle a las palabras cierta, si no originalidad, cierta propiedad. Es decir, la propiedad es mía. Entonces, cuando yo hablo de lector, hablo de intérprete, porque el lector crea, escribe, es el acto de leer, pero también es un intérprete. Si digo intérprete, pues no tengo ninguna originalidad y casi no me pertenece, no me puedo apropiar. Pero yo prefiero hablar de texto como texturalidad, también de texto, como hablan otros, y hablo de lector como hablan otros, pero no solo hablo del lector intérprete. Y cuando hablo de escritura, no estoy hablando solamente de escritura, estoy hablando de la mancha de tinta. Y la mancha de tinta modifica la realidad, porque la ordena, le da sentido. Y creo que en ese mismo trabajo al que tú aludías, que es el de intersecciones, quizás no de una forma tan aparatosa como para decir derecho con literatura, utilizo esa partícula con respecto de la partícula como o la partícula en, y por tanto ya en ese trabajo, que me parece que es de 2005, si no me equivoco, y está reunido en el libro de implicación con fecha de 2008, ya hablo de esa intersección institucional, no solamente estructural, no solamente instrumental, y articulada a través de esa partícula que es común. No hablo de derechos de la literatura porque afirmo, y me parece que es poco discutible, que ha tomado una autonomía. No completa, porque claro, en los problemas de derechos de la literatura, que enfrenta fundamentalmente derechos de autor, también enfrenta problemas de orden jurídico-político, como puede ser libertad de expresión y censura, que están en el derecho en la literatura. Dino, no me quieras tanto. No me quieras tanto. Me acusas de una virtud. Me acusas de ser virtuoso, de que no hago demasiada insistencia en teoría del derecho, porque citas a Kant y a Kelsen, que en definitiva es una cita, a mi juicio, a mi modesto entender, reiterativa. Kelsen es un kantiano. Por tanto, no hay que citar más que a Kant o citar simplemente a Kelsen. Citar a Kant y a Kelsen es una reiteración. No cito demasiada teoría del derecho, pero es que tampoco cito demasiada teoría literaria. Bueno, me encuentro en el medio aristotélico, donde está la virtud. Por ser virtuoso, acaba uno apaleado. Porque tu intervención es una enmienda a la totalidad. Y entonces, si es una enmienda a la totalidad, no cabe más que dos respuestas, que son a su vez dos interrogantes. ¿Por qué estás tú aquí o por qué soy yo? Claro, que yo no utilizo ficción en el sentido que en la teoría de la literatura utilizan, pero es que tampoco utilizo ficción en el sentido en que la teoría del derecho utiliza ficción, limitada a la fictio legis, a fictio iuris. No, estoy hablando de una etimología. Claro, es que yo soy de Sevilla, como San Isidoro, y entonces las etimologías te pueden llevar donde quieran. Y a mí donde me llevan es a ficto, al escultor, al que esculpe, al que construye, al artefacto, al artificio, al artilugio. Y eso creo que es el derecho. Que además es conveniente porque si no, esto sería lo que está afuera y sería el caos. No tengo ninguna duda. Este relato es civilizatorio. Podrá a unos gustar más y a otros menos. No ser siempre justo. Pero es lo que hay. Lo otro es la selva. Lo otro es lo que está en el afuera. Lo otro es una soberanía incondicional. Es el Walden de Hegel. Hombre, y entre eso, que es la bestia, y esto, que bueno, tiene comportamientos manifiestamente mejorables, yo prefiero esto a aquello. Tengo que utilizar un nuevo lenguaje que tiene riesgos anfibológicos, que tienen riesgos de equivocidad.
pero que busca, sobre todo, construir un mundo de perspectiva anal. Ni el derecho es unívoco, ni el derecho es equívoco. Ni la literatura es unívoca, ni la literatura es equívoca. Mire, ¿qué tiene que ver con la literatura francesa con la italiana, o la española con la canadiense? ¿Es completamente distinta? No. ¿Es la misma? No. Pero hay una corriente anal. Hay un universal anal. Y yo en ese universal análogo literario trato de introducir elementos jurídicos, reflexión jurídica. No me olvido, y lo he repetido 1000 veces, quizás no soy el mejor ejemplo, pero lo intento, que esto es un movimiento. Y que por tanto el movimiento se demuestra andando. Y que uno puede ir a pata coja, saltando a una sola pierna, durante un cierto tiempo, pero no durante todo el camino. Y el camino se hace con 2 piernas, con 2 pies. No son la literatura y el derecho. Si alguien ha promovido la necesidad de que los juristas tengan en cuenta a la teoría literaria, creo que he podido ser yo entre ellos. Si esa virtud se convierte en un defecto, bueno, la pregunta es, entonces, ¿para qué venimos? ¿O para qué has venido tú? El caso es que estamos, y lo mejor es que nos llevemos bien. ¿No crees? Termino porque he cedido el tiempo. Me quedan 3 minutos. Pues entonces, recuperar solo alguna cuestión. El tema de las traducciones seguramente entraremos nuevamente. Has planteado que no solamente el legislador traduce aquello que era la República Bolivariana o el Estado Bolivariano en la República Bolivariana actual. Yo creo que no traduce. Yo creo que vuelve a escribir. Cada constitución, si tomamos por materia de conversación, de diálogo, el tema constitucional, las constituciones no son el mejor ejemplo de una novela en cadena. Esto no se lo cree ya a nadie. Y desde luego el ejemplo de Ortiz no es el mejor aplicable a algo. Si algo es una novela interrumpida, fragmentada, rota, sin continuidad, es la historia constitucional. No traduce, sino que escribe nuevamente. Y escribe para siempre, con la intención de perdurabilidad. Lo que escribe es también algo simbólico, sí, pero no solamente en el continente sudamericano, subcontinente americano, también en Europa. Las constituciones también tienen una traducción simbólica, incluso una traducción pragmática, una traducción escenográfica, que los monarcas juren las constituciones. ¿No te parece suficientemente simbólico? El legislador haya establecido un modelo de traducción a través del juramento del monarca. Me parece que sí. Me parece que también hay una carga simbólica. De todas formas, la traducción aquí la estamos averiguando, ¿no? Estamos haciendo averiguación, ¿no?, de la traducción, como creo que señalé al comienzo de mi intervención, en la primera parte, desde un punto de vista espacial. Y hay un problema temporal que apuntaba Jorge, ¿no?, que el texto va en busca del lector, y esa búsqueda, ese encuentro con el lector se produce en el tiempo. Claro, porque la escritura está siempre en el pasado y su receptor está siempre en el futuro. El lector siempre está en el futuro. El tipo que está escribiendo en su casa y termina y pone fin, está en un tiempo distinto desde la lectura. Y entre esos 2 puntos, físicos pero también temporales, espaciales pero también temporales, ¿qué hay? No hay nada más que la escritura, la proyección, la extenuación incluso de la escritura que va más allá, que va en busca, que intenta alcanzar. Y una vez que lo alcanza, que alcanza al lector,
y que el lector está alcanzado, se siente concernido en esa lectura, crea, interpreta, reescribe. Estamos hablando de posiciones, ¿no? El fantasma, ¿no? Que parece que no está en ningún lugar, pero está, claro, en la misma habitación hay dos personas. Una impersona, una se superpone a la otra. Estamos hablando siempre de fisicidad, de posición, ¿no? Hay también un elemento de tiempo. La traducción es un elemento de tiempo. Dejo otras cosas para retomarlas con ocasión de vuestras intervenciones y así eludo también la respuesta a esto. Inverteremos a ordem agora por questões de isonomia, então iniciaremos pelo nosso decano, professor Dia. Então vou dar mais alimento à sua virtude. Detenho-me agora em 3 tópicos sobre a narrativa. Embora esteja coletando matéria para elaboração de um livro sobre narrativa, o que eu vou dizer pode parecer contraditório. Considero a narrativa supervalorizada em muitos estudos da interdisciplina Direito e Literatura. Essa hipertrofia decorre, a meu ver, da denegação do caráter argumentativo que suporta os fundamentos do discurso jurídico, cuja estrutura é lógica e não narrativa. O domínio da narrativa, finalmente, não aproveita nem a uma nem a outra disciplina, pois descaracteriza importantes aspectos do direito e nada acrescenta à literatura. Volto a um tópico de seu texto, que é a relação do dever ser com a narrativa. Recorde-se que o dever ser se configura como sistema de normas mediante proposições conceituais de base lógica. Essa é a ordem que as rege. Se alguma temporalidade ocorre, é porque o tempo é abrangente. O próprio silogismo submete-se a ele, pois as premissas obedecem a uma sequência maior e menor que precedem a conclusão. Mas dizer que o silogismo é uma narrativa aniquila com toda a sua eficácia filosófica. O dever ser, mesmo quando recorre à intuição ou à imaginação, só o faz com o fim de reduzir a conceitos e abstrações os dados obtidos. E tais conceitos, nos enunciados normativos, são prospectivos. Você acaba de falar sobre o tempo. Futuríveis. Nos enunciados normativos, dado que nenhuma regra é coercitiva simultaneamente à sua elaboração. Ela só vale após concluída e divulgada. Já em literatura e generalizando, a narrativa como discurso, como história, fábula ou diegese, constitui um construto espaço-temporal onde ocorrem eventos ou fatos ou ações nos quais participam personagens e objetos. Esse mesmo construto, com idênticos elementos, manifesta-se na história como disciplina, assim como circula na mídia como notícia. A distinção básica entre os discursos da história e da mídia, que os separa da literatura, é que naqueles os enunciados apontam para um sistema de referência exterior ao discurso. O discurso literário, ao contrário, pelo poder da palavra, gera seu próprio sistema de referência, o qual se esboroa ou preserva conforme seja o discurso dotado de força e vigor de permanência. Ao contrário do discurso prospectivo do dever ser, a narrativa ficcional é temporalmente retrospectiva. Ela constitui um construto espaço-temporal, repito, em que ocorrem lugares, personagens, objetos e ações. Estas, ainda que a ficção se projete no futuro, são ações já acabadas, porque mesmo sendo enunciadas no presente discursivo, visto que a enunciação se realiza sempre no presente, são ações já ocorridas, já esgotadas em suas causas, seus desenvolvimentos e suas consequências. Por isso é com reserva que vejo a frequência de termos da teoria literária tecnicamente descontextualizados que se aplicam em seu texto. Minha reserva tem motivos, pois a ênfase absoluta na narrativa do direito é redutora do sentido textual,
seja porque o texto jurídico é essencialmente lógico e argumentativo, seja porque a narrativa só presta serviço à lógica e à argumentação. E como você gosta de latim, vai para a sua virtude. Narratio ancilla argumentationes. É isso. Y la idea de traducción debe tener en cuenta que va contra la idea simple de que el acto de traducción de una oración, de un texto, se hace a partir y con la consigna de hacer todo el texto con base a oraciones sinónimas o análogas, en donde los enlaces se hacen en base a semejanzas semánticas, fónicas o gramaticales, con el fin de expresar una misma e inalterable idea, un mismo y común significado, que pudiera servir incluso a cualquier lector, hablante o intérprete de cualquier lengua, aún de la propia, como es el caso, si se le da el alcance que propone José. Siempre claro está que sea respetada esa consigna. Yo creo sinceramente que esa predeterminación absoluta del texto parte de la idea de que existen un conjunto de significados que son inalterables materialmente, lo que en la medida que intervenga el lector o lectointérprete, como le he dado en llamar, parece poco probable. La estimada Nora Wolfson ha dicho respecto a este tema que en un mundo que se piensa en redes de comunicación radicalmente plural, sin metalenguaje, donde los hombres se interpelan en todas las lenguas, la tarea de la traducción se impone como un imperativo estructural, como paradigma en tanto fundamento epistemológico del decir. Nunca se hace tabla rasa con nuestros discursos, escritos, textos, lenguas, jamás son dados o simples hechos de la naturaleza. Pero más, son hechos culturales, procesos vivientes atravesados por tensiones múltiples, ambivalentes, contrasentidos. Se confrontan lenguas, lógicas, valores, palabras, a veces poco conmensurables, a veces antagónicas, a veces a la espera de la traducción. Podríamos pensarlo como la matriz de la inteligibilidad del mundo contemporáneo. Grillo Dolfes, aquel médico triestino, que de alguna manera terminó siendo filósofo del arte, enseñaba que la poética significaba la disciplina de la creación artística, es decir, es el sistema estético que establece las reglas adoptadas por los artistas, los grupos y las épocas. ¿Y qué es lo que hace de un mensaje verbal una obra de arte? Como se ve, el estructuralismo tiende a limitar el campo de investigación, pero de todos modos, en la medida que participo de esa idea, de todos modos creo que lo que vale la pena resaltar es, como dice Jacobson, que toda conducta verbal se orienta hacia una meta, la intencionalidad. La intencionalidad de un poema es diferente a la intencionalidad de un escrito forense, pero es indudable que en la base de todas esas formas hay una intencionalidad bien precisa, sin la cual sería imposible hablar de un mensaje. Pero más allá de las intencionalidades, creemos que se trata no de privar de simbolismo el lenguaje de la narrativa jurídica, al contrario, no es pecaminoso acudir al orden metafórico, tanto como asociación sustitutiva, y al orden metonímico como predominio de asociación sintagmática, como dice Barthes, lo que permite sin duda efectuar asociaciones muy productivas entre el derecho con la literatura a partir de la categoría que tú has inaugurado. En cuanto al tema de la narrativa, el proceso judicial tiene una estructura dramático-narrativa, sin ninguna duda. Incluso eso puede llegar hasta habitar en el imaginario popular, ¿no? La española Raquel Taranilla, a quien tú conoces y hemos hablado de ella, también habló de la justicia narrante, ¿verdad?, en su libro, y debe entenderse, como dicen los profesores chilenos Alfaro y Agüero, de alguna manera que los hechos en el itinerario que nace desde el inicio del proceso, que transcurre por una serie de etapas preestablecidas y llega hasta el momento culminante de la decisión judicial o momento de adjudicación, son tratados por el juez como construcciones semánticas, lingüísticas, semióticas, en definitiva, entidades culturales.
El juez no se entiende con los hechos brutos, sino con proposiciones o enunciados relativos a los hechos, con representaciones cognitivas que denotan que algo ha acontecido. Y, volviendo a Goldsum, parafraseando a Borges, el juez no escribe, el juez reescribe. Entre la herencia que le otorga el horizonte de precomprensión hermenéutica y la posibilidad de ser un artesano que moldea sentidos nuevos, el juez es un huésped en algún lugar intermedio que reescribe. Para la ficción, obviamente que esto tiene un contenido ético que no me voy a referir por el tema de tiempo, ¿verdad? Pero ese elemento de alojamiento de la escritura y la reinscripción necesariamente tiene eticidad, si no pierde sentido. En cuanto a la ficción, la idea que me propongo anunciar puede expresarse inicialmente de esta manera. Así como en la narrativa literaria el derecho está atravesado por un plano profundamente ficcional, constituido por enunciados potencialmente inverificables, desdibujados de una sintaxis lógica, alojados también de la experiencia y de cualquier procedimiento formal demostrativo, y de igual modo tienen un poder performativo, modificatorio de la realidad y su circunstancia, y que comúnmente son aceptados válidamente por todos los operadores sin demasiado cuestionamiento. Pero debe distinguirse las ficciones de las presunciones. Son dos cosas distintas, es un claro tema. Y también del mito, que es riesgoso, porque de alguna manera, si no se estabiliza y se le da un sentido muy concreto a lo que es la ficción, se puede transformar en mito, y el mito realmente es un peligro dentro de la ciencia del derecho. Nada más. Eu gostaria só de ainda aprofundar muito rapidamente a discussão sobre a tradução. Parece que foi um dos temas que mais marcou, né, na sua comunicação. Mas pensando agora num outro plano, seria o plano da tradução na perspectiva do saber interdisciplinar. Já o professor Dino já havia comentado sobre as exigências que se colocam para um estudo interdisciplinar. E nós que estamos sempre nessas fronteiras dessas áreas, né, entre o direito e a literatura, um pouco entre a teoria literária e a narração, entre a própria historiografia e a história e o direito, eu me recordo de uma passagem não tão citada da obra do Thomas Kuhn, quando ele se refere às estudo das revoluções científicas, e quando ele fala que dois paradigmas são incomensuráveis. E essa incomensurabilidade é algo que muitas vezes é difícil para quem é das ciências humanas compreender. Tende-se a ver nas ciências humanas os paradigmas como uma perspectiva evolutiva, como se um paradigma aperfeiçoasse o outro, como se houvesse o aprendizado de um paradigma a partir de outro. E quando na sua formulação original nós sabemos que não é isso. Um paradigma é o resultado de um processo em que uma ciência entrou em crise. Essa crise foi gerada por uma anomalia que se tornou uma anomalia persistente, que significou uma revolução científica e o advento de um novo paradigma, que não é necessariamente melhor ou mais evoluído que o outro paradigma, é simplesmente diferente, é simplesmente um outro mundo, porque não é que um paradigma descreva um mundo, o paradigma é um mundo. Ele é uma construção de sentido que vai envolver, claro, técnicas, formas, métodos, obras de referência, mas tudo isso forma uma determinada constelação que é uma forma de observar o mundo. Em alguns estudos, o professor Thomas Kuhn acabava tentando falar sobre que a única forma que ele veria de comunicação possível entre paradigmas seria a tradução. Como se pode operar a tradução de um paradigma em relação a outro paradigma? Eu considero mais apropriada essa ideia, porque o paradigma, por exemplo, da teoria da recepção ou de uma determinada teoria literária, uma forma de fazer literatura, não é diretamente conhecido por mim na teoria do direito. Não são coisas que se comunicam com facilidade. Um determinado paradigma na escola histórica não se transfere imediatamente para um conhecimento apropriado pelo direito. É uma operação de tradução.
Então, aqui seria interessante nós pensarmos não só na figura do escritor, ou na figura do juiz, ou na figura do historiador, como aqueles que produzem discursos dentro de um paradigma, mas pensar, talvez, utilizando esse construto paradigma de uma forma muito liberal, né? O próprio Thomas Kuhn, no final da sua vida, dizia que não se poderia ver interpretações muito rígidas da sua teoria, porque, na verdade, a teoria se presta a vários tipos de uso. Se poderíamos pensar como temos essas exigências de tradução entre o direito, entre a literatura, entre a teoria literária, a teoria do direito, e, eventualmente, saberes afins como a sociologia, a história, a antropologia, por exemplo. Seria uma outra possibilidade de, digamos, explorar essa metáfora da tradução. Muy rápidamente, por la estrechez del tiempo, algunas puntualizaciones. En el principio era el verbo es la palabra y la escritura es la palabra escrita. No habría una estricta diferencia. Me viene a la memoria aquella, creo, distinción, mejor dicho, la conceptualización de las distinciones. Ayer hablábamos de Borges y recordaba el idioma analítico de John Wilkins, un relato precioso que no puedo relatar aquí porque llevaría todo el tiempo, pero el que me llevó a recordar algo que decía Borges. Borges decía: siempre hay una buena razón para que exista una palabra en el mundo. Porque una palabra, si existe en el mundo, es porque ha superado el test de supervivencia. Y el test de supervivencia es que ha conferido al mundo una distinción que hemos aceptado como distinción. Y Spencer Brown decía, en una obra que se llama, escuchen el título, Law of the Forms, y es una obra de álgebra, es una obra de lógica matemática, que una marca es una distinción en el mundo, que deja una cosa de un lado y deja al mundo el resto del otro. Cuando se ha instituido la escritura, se ha instituido una tecnología de la marca, una tecnología de la distinción que ha permitido, insisto en el concepto anterior, construir el futuro. Y Moisés la usa. Freud, en Moisés y la religión monoteísta, ha expuesto la tesis de que hubo dos Moisés, porque el relato temporal no da para que un solo Moisés haya hecho todo lo que hizo, y que muy probablemente el primer Moisés era egipcio, partidario de la primera religión monoteísta, y era clasista, noble y violento, lo cual explica ese primer Dios judeo que tiene estos rasgos. El segundo, Moisés, en cambio, paradoxalmente, se ha transformado a la religión de Amón y anhela la justicia y la paz. Y hace algo que frecuentemente pasa inadvertido. Negocia con Dios las tablas de la ley. Dios no dicta las tablas, las acuerda. Por eso hay alianza, por eso hay foedus, por eso hay pacto, hay federación. ¿Qué es lo que ha hecho el pueblo judío? Ha inventado una historia. La historia de las constituciones, la historia de la narración originaria, y concuerdo contigo, hay disrupción, porque en el comienzo, como bien lo explicó Kelsen, está la Constitución. Y la Constitución solo se explica, lo dice el propio Kelsen, por un acto de usurpación, por un acto de violencia. La violencia a partir de la cual es posible constituir eso que llamamos el derecho como una mínima expectativa de reducir la violencia. Pero no habría que olvidar, para no incurrir
en la sacralización de la Constitución que lleva a que, por ejemplo, los intérpretes de la Constitución debatan por 200 años sobre qué dijeron los padres fundadores y haya ríos de tinta sobre la interpretación original, como si pudiese haber algo así, como si pudiese haber interpretación original. Esto tiene que ver con la relación entre política, derecho y violencia. El sistema de la política, mediante la operación señalada por Hobbes en el Leviatán, expropia el recurso de la violencia y lo aloja en el derecho. Es el sistema con el que la política trata su propia violencia. Conflictos que de otro modo se resolverían con otra violencia. Y la verdad. Maravillosa la cita de Valerio. Y solo una partecilla de ella. Son esenciales para la sociedad estas, las ficciones. Poco a poco lo sagrado, lo justo, lo legal, lo decente, lo loable y lo opuesto se dibujan en las mentes. El templo, el trono, el tribunal, la tribuna, el teatro, los monumentos de coordinación y las señales geodésicas del orden emergen. Un minuto, profesor. Sin duda, el inmenso aparato del derecho gira en torno de la noción de verdad, pero no solo el del derecho, sino también y principalmente el de la ciencia y el de los medios de comunicación masiva, si lo sabremos en Argentina y en Brasil. Toda sociedad se asienta sobre algún régimen de verdad, otra vez los paradigmas. En las sociedades mitológicas no es que no existe la verdad, existe otro régimen de verdad. Todas nuestras operaciones, todas nuestras acciones están guiadas por la confianza en que ciertas proposiciones gozan de ese calificativo, el de ser verdaderas. El problema es cuál es el régimen bajo el cual una sentencia es calificada de verdadera. ¿Pero qué es la verdad? ¿De qué está hecha la verdad? ¿Para qué sirve la verdad? La verdad tiene carácter ficcional, decía Jacques Lacan. Cito: el lenguaje del hombre, ese instrumento de su mentira, está atravesado de parte a parte por el problema de la verdad. Lacan refería esto en el señalamiento de la locura y de la constitución de nuestra identidad. Aunque en mi parecer su discurso tiene ciertas resonancias esencialistas, lo que quiero retener aquí es: la verdad tiene carácter ficcional. Entonces, ¿esto no diluye algunas diferencias que estamos haciendo? Por ejemplo, pensaba ayer en el relato de Operación Masacre de Walsh. ¿Es que hay literatura de ficción y de no ficción? Hans Weinger, y con esto termino, decía en la filosofía del cómo sí: una ficción es lo conscientemente falso. Y agregará en otra obra referida a Nietzsche: la falsedad de un juicio no es para nosotros ya una objeción contra él. La cuestión está en saber hasta qué punto ese juicio favorece la vida. Nosotros estamos inclinados en principio a afirmar que los juicios más falsos son los más imprescindibles para nosotros, que el hombre no podría vivir si no admitiese las ficciones lógicas. Hasta aquí. En el comienzo, al principio, era el verbo, y luego vino la escritura. Y tú dices, sí, pero era verbo también. Sí. Sí. No. Eso no dice la Biblia, ni el Nuevo Testamento. Dice, scripsi et scripsi. Lo que está escrito, está escrito. Sí, también. No, sí. No hay interlocución. Ah, perdón. Ni tú. Y aparte de lo que dice la Biblia, que puede ser más o menos asumible individualmente o por grupos, está verba volant,
scripsi manu. No es lo mismo la palabra que vuela, se la lleva el viento, que lo que está escrito. Y estamos a lo que está escrito. Y eso es la taxatividad, y eso es la seguridad, o al menos la certeza de la que se hablaba ayer. Y eso es la atadura del soberano. Lo que está escrito, no lo que dijo, lo que quiso decir, sino lo que está escrito, y ahora vamos a ver qué quiso decir cuando está escrito. Una mala interpretación. Cuidado, el diablo anda en todo esto. El diablo anda en todo esto. No solamente Moisés y Yahvé sobre el monte de Sinaí en medio de un desierto, con una nube roja. No, anda también el diablo. ¿Sabe dónde? En el Mercader de Venecia, en Shakespeare. El diablo puede citar las escrituras con su propósito. Amén. Y está en la escritura, no está en el verbo, está en la escritura. Porque lo que está escrito está. Y ese es el compromiso, de que está escrito, de que queda escrito, de que verba vola no, permanece. ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo contigo. La verdad es una metáfora gastada. La verdad es una metáfora. No lo digo yo, lo dice Nietzsche. Yo sé que Nietzsche no siempre tiene correligionarios en la cara, pero lo dice Nietzsche. La verdad en sentido extramoral. La verdad es una metáfora gastada. Yo creo que la verdad tiene tramos. La verdad es como un cohete de artificio, ¿no? Como un fuego artificial. Nos gustan a todos los fuegos artificiales, son muy vistosos, ¿no? Sobre todo de noche. De día son menos vistosos, ¿no? Pero también hay fuegos artificiales, muchos artificios que prenden fuego de día. La verdad es como un cohete. El primer tramo es esa verdad que en el tiempo era única. En un tiempo, solamente había una verdad. Luego el cohete tiene un segundo tramo, y es que en distintos tiempos hubo distintas verdades. Y finalmente explosión. Y ese es donde está. Hay más de una verdad al mismo tiempo. Esto es desde mi punto de vista. No estamos en el tiempo en el que solamente había una verdad. Hemos pasado el tiempo en el que cada vez había tiempo a tiempo una verdad. No, ahora estamos en el tiempo en el que hay verdades al propio tiempo. Cristiano, Thomas Kuhn, inconmensurabilidad, revoluciones paradigmáticas. Bueno, lo que pasa es que los paradigmas son paradigmas cuando son paradigmas, finalmente, son paradigmas cuando son paradigmas. Entre tanto, ¿qué han sido? Pues claro, situaciones interparadigmáticas. No ha acabado de desaparecer un paradigma porque el otro no ha acabado de emerger. Y ahí es donde está, en esa franja, porque no son impermeables, porque son permeables los problemas de traducción. Que me parece muy oportuno que lo saquen a propósito de esto, ¿no? De las posibilidades interdisciplinarias del concepto de traducción. Y en donde hay metáforas, claro. Porque la metáfora es también un modelo de traducción, de una manera. Luis, claro, una concepción, una idea, una versión de la traducción muy ingenua es aquella que traduce palabra por palabra. Eso lo pueden comprender todos aquellos que utilicen Google Traductor. No se trata de eso. La posición de Ortega, ¿no? La poesía es intraducible. La posición de Benjamin es otra. La posición de Steiner es otra. Bueno, hay distintas versiones. Yo nunca he defendido la de Ortega. Incluso en el mejor de las mejores interpretaciones como las que hace Wright, cuando dice que bueno, la traducción es un mecanismo intercultural, ¿no? Ni siquiera en eso, pues claro, porque lo que dice Ortega es que
la poesía es intraducible, es decir, que no hay, es muy wittgensteiniano en ese sentido, no hay comunicación entre los niveles del lenguaje. No, bueno, yo creo que sí. Y estoy más cerca de Benjamin y estoy más cerca de ese Babel, ese Babel de Stein. Luis, defendí esa tesis en un artículo muy breve que se publicó en la revista del Poder Judicial en el año 94. Se llama Jurisdicio como traducción. Y hablaba de unos críticos, los críticos están en el subcontinente, están en Argentina, están en México y también están en el continente europeo. Hay una escuela crítica francesa tan ignorada como otras cosas que se ignoran, pues está allí. Y yo citaba en ese artículo a Gerard Tinsley, decía, a propósito de esa locución tan manoseada, tan verbalizada, de el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley. Muy bien, pero ¿qué tipo de boca? Y Tinsley utiliza una metáfora para traducir este fenómeno y dice, es que la boca puede ser de mármol, o puede ser de arena, o puede ser de obsidiana, la roca volcánica. Y no estamos hablando de la misma boca, no estamos hablando de la misma. Cuando hablamos de una traducción, no es el que traslada, acarrea, y no es la voz. El juez no es un ventrílocuo. El juez, como mínimo, traduce la ley general al caso, como mínimo. Eso como mínimo. Narración, metáfora, todo se entrecruza. La función de la narración, el juez, los enunciados de hechos que no son ni verdad ni mentira, ni verdad ni falso, ¿no? Estoy de acuerdo. Se ha citado a Borges en más de una ocasión esta mañana y últimamente Jorge. Yo voy a acudir a un lugar también muy conocido, Pierre Menard. A mí Pierre Menard me parece alguien que traduce, es un traductor. Claro, escribe con las mismas palabras el Quijote, pero claro, ya no es el Quijote. Eso es lo que hace un juez. El juez constitucional es Pierre Menard. Sin alterar ninguna de las palabras de la Constitución, la traduce, la convierte en otra cosa. Por eso el debate entre el originalismo, que tarda 300 años en resolverse, es un chicle que necesariamente ha perdido un poco de sabor, ¿no? Lleva mascando 200. Ficcionalidad, hay muchos asuntos ahí, ¿no? No puedo abordarlos completamente, pero entre otras cosas porque yo estoy en eso, ¿no? Esto no es un tema cerrado, está abierto y se está modificando. Dino, pues continuamos en el mismo sentido, ¿no? Impugnando y yo virtuoso. La narración está sobrevalorada, el argumento, la función argumentativa está deficitaria. Bueno, ¿te parece un poco a Tarufo? No, gracias a Dios, ¿no? Pero te parece un poco a Tarufo, porque entonces este argumento es, tu argumento es retórico, pero tu argumento es retórico y muere de un recurso retórico. Es que crees que la parte representa al todo. La narración es una parte de la argumentación. Ayer Tercio utilizaba esta expresión, dar cuenta. La narración da cuenta, porque cuenta. Es el acto de contar, y el acto de contar hace al narrador el justo. Venga. ¿Por qué hace al narrador el justo el acto de contar? Porque se da cuenta, porque da cuenta de sí, porque justifica. Por tanto, contar tiene un nivel justificatorio elemental y uno más complejo. Que la argumentación no es narración, que es solamente estructura lógica. No.
no estoy de acuerdo, discrepo. ¿Por qué? Porque al final el argumento no es la expresión de una evidencia, sino de un relato. Y sobre todo esto es evidente en aquellas decisiones que se toman bajo el principio de discrecionalidad, no bajo una actuación arbitraria, que significa sencillamente ausencia de procedimiento, sino en decisiones discrecionales. ¿Cómo uno justifica una decisión discrecional que tiene déficit lógico porque es discrecional? ¿Y cómo lo justifica? Dando cuenta, contando, estableciendo un relato. Por tanto, no me parece que eso sea una objeción tan definitiva. Y decía lo de Tarufo porque Tarufo tiene una acusación a esto de las narraciones, al narrativismo, a la idea de relato, que es retórica. Esto es retórica. Y claro, su argumento muere precisamente de retórica, porque confunde la parte con el todo. Confunde la parte con el todo. La retórica son más cosas, además de la narración. Y es la narración. No me haga usted pasar la narración por el todo, porque la narración no es el todo, es una articulación, elogutio. Además confunde usted Tarufo, no vi. Confunde algo que me parece muy grosero, que es la retórica con la elocución. ¿Cómo puede ser que alguien gane un juicio porque hable mejor que otro? ¿Cómo puede ser? Pues usted sabrá, que es el que entiende de derecho americano. Usted como procesalista, especialista en el sistema de Estados Unidos. Yo no le he oído nunca a nadie decir eso en el continente europeo, ni en los sistemas iberoamericanos. ¿Que gana el que habla mejor? No. No se trata de contar una bella historia, sino una buena historia. Y claro, para contar una buena historia hay que saber contar. Y contar es dar cuenta. Y cuando uno da cuenta, justifica. Y eso es argumentar. Y el argumento al final no es más que una estructura narrativa. Y esto que hablábamos antes, que se me perdía en la exposición y que recupero para terminar, de la historia, el juzgador, el teatrum iuris que hay en el teatro judicial, ¿no? La teatralidad. Hablaba Tercio ayer de los protagonistas, de los antagonistas, ese juego agónico, ¿no? El agón. Pero el agón en el proceso es un agón narrativo. Es un agón narrativo. Luchan versiones, equidistantes, equicontendientes, no equivalentes. No seamos ingenuos. La versión de la acusación, que no es la tesis, sino la hipótesis. La tesis es la del defendido, ante la que hay que probar su culpabilidad. La tesis no es la del fiscal, del Ministerio Público, es la del defendido. La otra es la hipótesis, que tiene que probar. Y al probar, destruir la presunción de que la verdad, siquiera la verdad interina, como dice la jurisprudencia, está en esa resolución. Decía que se me escapaba algo y quería remarchar. La semejanza, la analogía, la cercanía, la proximidad entre ese teatro narrativo y el teatro narrativo de la historia, a mí me vino instruida a través de la lectura de White cuando en su obra La forma del contenido, ¿no? Dice, pero si no se trata de que los hechos sean reales, contar una historia, actuar como historiador, no parte de que los hechos sean reales, ni siquiera de que hayan sucedido, pueden no haber sucedido, no es necesario que sucedieran. Lo significativo es que de esos hechos se puedan contar al menos dos historias, que entre sí no dicen. ¿Y qué pasa en un proceso? Justamente eso. Los hechos han sucedido, no han sucedido. Si lo que establece el juez es la ocurrencia histórica de lo sucedido. Y eso viene al final.
Al principio los hechos están perdidos, pueden haber sucedido o no, y de haber sucedido, ¿cómo sucedieron? Como los cuento yo, como los cuenta el otro. Es una estructura. ¿Por qué? Porque de unos mismos hechos, con independencia de que hayan sucedido o no, de que sean reales, entre comillas o no, se pueden contar al menos dos historias. Y ese es el argumento maestro de esta construcción que llamamos derecho procesal. Por eso la narración, por eso esta visión narrativista, o al menos mi percepción de esta realidad que llamamos narración, es argumentativa, no está enfrentada al argumento. ¿Qué es la prueba? ¿Qué es la prueba? ¿En qué consiste la prueba? ¿En traer la pistola? ¿En traer la analítica de la sustancia estupefaciente? No, eso son evidencias. Ahora, a partir de esa evidencia, usted tiene que contar algo. Y eso que cuenta es su argumento. Si usted no sabe decir nada, si usted no puede construir ninguna historia, usted no tiene argumento, usted tiene la evidencia. Hay un cigarrillo cerca del cadáver. El que lo fumó fue el que mató, o era un fumador pasivo, o era alguien que arrojó la colilla. ¿Cómo forma usted el argumento? Tiene la evidencia. La evidencia es significativa. La evidencia en este caso judicial. ¿Es significativa? No. Lo significativo es lo que usted es capaz de contar y así construir su argumento. La prueba es un argumento. Y ese argumento es la narración, lo que yo soy capaz de dar, de lo que soy capaz de dar cuenta, de lo que soy capaz de contar, y al mismo tiempo que cuento justifico. Porque de lo que estamos hablando ya no es de los hechos, sino de lo que contamos acerca de los hechos. Y lo que contamos acerca de los hechos son enunciados acerca de los hechos que no son ni verdad ni mentira. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias. Muito obrigada, professor Cal. Nada no direito é extraficcional, porque tudo no direito é ficção.